Marianela. Muy bien, y para continuar, ¿cierto?, con nuestra jornada de hoy, nuestro segundo expositor es parte de nuestro centro, ¿cierto? Yo también soy asesora del Centro de Negocios Cercotec Inaquello. Él es don Vladimir Painemal, que es nuestro asesor cultural del Centro de Negocios Cercotec. Y hoy día él nos va a compartir también su mirada en torno a lo que es el patrimonio agroalimentario con la mirada un poquitito más histórico-cultural en relación a ello. Así que adelante, Lamien Vladi, con su participación, su exposición. Muy bien, Lamien. Mari Compuche, Compuwanay. Bueno, para mí es un honor poder compartir con ustedes algunas reflexiones, pero también es importante aquí decir que no estamos hablando solo de elementos materiales del alimento como algo tangible, sino que también estamos hablando de la emoción que transmite el alimento. Como decía Milaniel Macarena, como decía Milaniel Lorena también, nos transporta. Y ese también es el valor que creo que para mucha de nuestra gente es importante, especialmente aquellos que se fueron, no sé, por diversos motivos, se fueron a Santiago, se fueron a diversas ciudades de Chile, y que independiente del lugar de donde estén, quieren nuevamente volver a reconectarse con su identidad mapuche, desde el lugar en el cual están. Y entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes es una pequeña como revisión. No voy a hablar, quizás muchos de ustedes saben mucho más que yo respecto de, no sé, de temas como de alimentos, de frutos, de productos propios de nuestro mundo mapuche, pero lo que yo quiero hacer es como una especie de recorrido muy pequeño, pero un recorrido acerca de cómo fue que en algún momento estos alimentos que fueron considerados alimentos de pueblos atrasados y de pueblos primitivos, hoy día estén puestos en otro lugar. Y ahí hay una historia, y esa historia es importante a tenerla en cuenta. Así que voy a hacer mi presentación. Y cuando aparezca me avisan. Yo no los voy a poder ver a ustedes, así que Lorena me va a ayudar a poder ahí se ver ve también los chats. Ahí se ve Lamien, y yo voy a estar ahí atenta a los comentarios o intervenciones que quieran hacer. Sí, y si hay alguna interrupción también en el camino, no hay problema. ¿no? De hecho, no son interrupciones, son, por decirlo así, aportes que se pueden ir haciendo también en el camino, porque esto es importante, es irlo trabajando y validando rápidamente. Muy bien, como decía Lorena, nosotros estamos trabajando desde el Centro de Negocios Inaquello. Inaquello tiene como una de sus misiones el poder nuevamente entregar aportes para la valorización, pero también para el cuidado y el resguardo de elementos que son propios de nuestro pueblo. Y bueno, como les comentaba, esto va a ser muy rápido, me interesa que podamos después conversar sobre esto. O en algún momento de nuestra historia hubo una suerte de estereotipo, de estigma respecto de los que, no sé, comían alimentos antiguos. El indio come yuyo, yo creo que ese es como el más conocido de todos. El indio come yuyo, en otros lugares también se ve como en Argentina, por ejemplo, a la gente mapuche que pasa para allá, bueno, no lo reconoce como mapuche, pero lo dicen los chilenos comen ñaco. Es como el ñaco, la harina tostada, o el yuyo, o no sé, comer nuestros propios alimentos fuese como un pecado, fuese o como que nos degradara como personas.
al no comer alimentos que se supone que son más, no sé, podríamos hablar como más destacados culturalmente. Y eso viene de mucho tiempo atrás, y creo que en las sucesivas capacitaciones y talleres que hemos dado desde el centro, siempre dejamos claro eso, porque eso nos persigue hasta el día de hoy, ese concepto de cultura, que habla de cultura o civilización. Entonces, todo lo que huela a alimento procesado, como si fuese parte de la civilización. Y aquel alimento que está en su estado natural, como si fuese un alimento del pasado, un alimento que comían los antiguos, un alimento que, entre comillas, no atractivo para la realidad de hoy. Y eso ha tenido mucho impacto en nuestros niños y niñas en la actualidad. Quizás no estoy hablando de nosotros, quizás de nuestra generación, porque quizás igual nuestros viejitos igual nos daban la harina tostada, nos hacían que, o sea, dentro de todo lo que era la oferta, entre comillas, la oferta que había en la casa de alimentos, estaba siempre, no sé, las habas, las arvejas cocidas, no sé, el mismo pollo de campo, la chagual, el micaz, por ejemplo, y así un sinnúmero de otros alimentos que al día de hoy no sé, creo que en muy pocos lugares aún se mantiene. Hoy día al parecer es más práctico comprar el pollo en el supermercado y hacerlo rápido. Pero como que el tema de criarlos, de alimentarlos y de preocuparse de ellos es un tema. Y ahí entonces forma parte también de algo que quizás está fuera como de este ámbito de lo agroalimentario, pero tiene que ver con la educación para la alimentación. Y entonces cuando a una niña o un niño se le entregaba antiguamente un chanchito pequeñito, el más pesquinto, o se le entregaba un pollito pequeño para que lo cuidara, ahí ya se estaban entregando una valoración a ese animalito, se le estaba entregando a una valoración para que el niño fuese consciente del valor que tenía, del valor de vida que tenía, del alimentarlos como una de sus obligaciones, como uno de sus deberes como niño, como niña. Y entonces, claro, han cambiado mucho las cosas. Yo creo que hoy día, si estuviésemos hoy día como viviendo en esta actualidad, yo creo que los animales se pasarían todos para la siembra del lado. Yo creo que los chanchos estarían comiéndose las papas del vecino, porque yo creo que los niños estarían con el celular ahí cuidando a los animales. Pero en ese tiempo estaba ese tema ahí. Ahora, no estoy diciendo que es un estado ideal, había también había una diversidad también en eso. El niño participando dentro de las actividades cotidianas y especialmente dentro del cultivo de los alimentos antiguos es un punto. Pero también situaciones delicadas donde los niños también podían ser producto de, como para los ojos de hoy también como una sobreexplotación y también de dejarlos ubicados en un lugar que quizás no les permitía desarrollarse como corresponde a la evaluación de hoy. O la posibilidad también de castigo, que también es algo que tenemos que dejarlo como también en palestra, porque eso formaba también parte de algunas familias. Entonces hay una cantidad de elementos que están ahí dando vueltas, pero en el cual lo que yo me quiero detener un poco es que en este proceso de valorización de nuestro patrimonio agroalimentario, eh, participaba toda la familia, participaba toda la comunidad. Si lo vemos, por ejemplo, en el marco del Mingaco, o del que se hacía en el Mingaco, ya sea para sembrar la loma, para sembrar trigo ahí, participaban todos. Y ese es un valor, el valor del Queyuén es un valor que es importante volver a retomarlo. Quizá hoy día como proveedores, hoy día como, e incluso como
como aportadores de Kimon, de conocimiento. La posibilidad de que en los procesos productivos actuales, con alimentos antiguos, también hay un actor que es el actor que tiene el conocimiento sobre eso, sobre la forma de preparación, sobre los tiempos de cosecha, sobre el tema del mejor lugar para colocar esa siembra, y especialmente para las chacras. ¿Dónde es mejor colocar la chacra? Colocarla en la loma, colocarla en un lugar cerca de los mallín, colocarlo, o sea, ahí va a depender también de la manera en que las familias vayan ocupando el espacio y dónde cada uno de esos espacios de esos alimentos van quedando. Lo que está alrededor de la casa, por ejemplo. Aquello que está alrededor, la huerta que está alrededor de la casa, que tiene que ver con todos los aliños y todo lo demás. Ese es un punto. Y el otro punto también, que es importante tener en cuenta, es el elemento de la reducción de la tierra. Quizá alguien puede decir, ¿qué tiene que ver la reducción con la tierra, con el patrimonio agroalimentario? Tiene mucho que ver. Es decir, si bien muchos de los datos sobre la alimentación histórica del mundo mapuche la hicieron varios investigadores, y ahí hablan ellos de la diversidad de alimentos que tenía nuestra gente, ya sea estando en la zona de cordillera o en el mar. Pero ese es del periodo español, y en el periodo español hay que recordar que históricamente el mundo mapuche se independizó del mundo español. Y el mundo español al final tuvo que hacer acuerdos y parlamentos con el mundo mapuche. Y por lo tanto, todo lo que fue, al menos el territorio desde el Biobío hacia el sur, fue un territorio que estuvo libre y que pudo de una u otra manera desarrollar una economía importante. Y en ese ámbito de economía, bueno, la ganadería fue uno de los principales motores de la economía mapuche, pero también todo lo que es el proceso de recolección y de pequeña agricultura. Pero había mucha tierra, había muchos recursos naturales a los cuales acceder. Por ejemplo, los Rugni, los Coligües, que hoy día hay muy pocos lugares donde se puedan conseguir lo que son ¿cómo le llaman? Los renuevos de Coligüe, que hoy día pasa a ser también como un alimento exótico, porque se encuentra muy poco de eso. Ahora, en ese tiempo, la posibilidad de extraer ese recurso nos generaba mayor sobreexplotación sobre ese recurso, porque había mucho, porque estaba la tierra ahí como para dar eso. Pero en la actualidad no es tan así. O sea, ahí hay un antes y un después. Entonces, el poder rescatar, el poder revitalizar la alimentación no es solamente un tema de voluntad de hacerlo, sino que también tiene que ver con las posibilidades concretas de poder hacerlo. Es decir, si tenemos 0,5 hectáreas para cosechar los alimentos, obviamente que las posibilidades de crecimiento de los negocios, de expansión, entre comillas, de los negocios, no es tan fácil. No es tan fácil, a menos que empecemos a colocarle una cantidad de químicos para que las plantas comiencen a crecer más allá de lo normal, entre comillas, o de lo natural. Entonces, ese aspecto también a tenerlo en cuenta. Bueno, entonces tenemos lo primero, el tema cultural, como esta visión de cuál es el valor que tienen los alimentos propios y cómo en algún momento esos alimentos o esos productos fueron parte de un estigma, y después vamos a ver cómo eso ha transcurrido en el tiempo, y también el contexto mismo del espacio de donde se cultivan o donde se extraen esos recursos. Entonces, ahí está esa primera entrada cultural, o entrada histórica y cultural. Ahora, lo segundo, claro, es cómo ha ido variando esto en el tiempo. Y claro, lo que nosotros podemos encontrar ahora es que se busca alimentos, se buscan prácticas y conocimientos que son del pasado, pero
pero de una u otra manera hay un intento quizás de estandarizarlo, de trabajarlo como en una visión eh, estandarizada bajo el tema sanitario. Y ese es un gran dilema que especialmente la gente que trabaja el turismo o que trabaja los productos naturales, es un tema. El tema del etiquetado, el tema de la resolución sanitaria y todo eso es un tema para mucha gente. ¿Cómo lo hacemos, no sé, con nuestros recursos naturales? ¿Cómo hacemos para que, no sé, para que el tema de los Nuiyu, por ejemplo, los piñones, o para todo lo que es el digüeñe que está hoy día, no sé, el productos que son naturales, pero que de una u otra manera, entre comillas, necesitan un tratamiento para poder ser puestos en el mercado, como una especie de sello para llegar ahí. Eh, entonces, ahí hay un punto que es crítico ahí, para que ese traspaso histórico que se hace desde el alimento antiguo al nuevo pueda ser un traspaso que quizás no cambie el sentido y el significado que tiene ese alimento. Es como cuando a uno le dicen, ¿qué es lo mejor? ¿Tomar la leche al pie de la vaca o tomar leche en la caja? Es como un poco ese el dilema que está ahí dando vuelta. Entonces, claro, para el mundo del turismo se ha transformado en un punto. El otro aspecto es eh, que en muchos de estos procesos de rescate, todo lo que tiene que ver con alimentos, práctica y conocimiento que están asociados a un territorio se comienzan a invisibilizar. Hubo un momento bien crítico respecto de eso cuando se hablaba de la cocina chilena, y en la cocina chilena entraban todo lo que son los ingredientes y la práctica y recetas y conocimientos de los pueblos indígenas. Y hasta el día de hoy tenemos situaciones bien complejas al respecto, es decir, aparece de pronto una receta de cocina chilena y aparecen recetas mapuche. Y entonces esa invisibilización también es complicada, porque lo que indica ahí es como una especie de apropiación cultural de los alimentos, apropiación cultural de las recetas, del patrimonio material e inmaterial, es decir, de los conocimientos, pero también de esa parte más material del tema. Entonces, ahí es también el segundo punto crítico, eh, porque en términos histórico-culturales hay alimentos que son propios del mundo mapuche, son propios de aquí. Y entonces, eso de una u otra manera también pudiese ir, y yo esperaría de que fuese así en el futuro, de que así como hay un producto que dice Made in Chile, que se exporta hacia afuera, también uno que dijera Made in Walmart, y que también se pudiera tener como esa identidad de que es un producto que nace de un territorio y con una identidad particular. Y entonces, aquí voy a hablar ahora como del periodo presente. Ahora, este periodo presente no es, por decirlo así, tampoco tan presente. Es una especie de mirada hacia el pasado, pero desde el presente. Es una valorización del pasado, pero ahora en el presente. Ahora, ¿en qué punto estamos en términos históricos? Estamos como una especie de transición. Una especie de transición entre acciones que son de control cultural, cuando, no sé, Melamien Macarena coloca su producto y coloca como sello, el logo con un culchún, lo que ella está diciendo ahí, este es un producto mapuche, y está hecha por manos mapuche, y está hecha desde la tierra mapuche. Entonces, hay elementos que tienen que ver con el control cultural de lo que se va a decir hacia afuera. Yo controlo lo que sale hacia afuera. Es decir, aquí no estamos hablando de que viene otro a decir lo que yo hago,
sino que soy yo mismo. El actor mismo comienza a tener control sobre sus recursos, sobre lo que hace. Y por otro lado, tenemos también una influencia muy fuerte respecto de unas, ¿cómo se puede llamar? Una tendencia, un hilo, también podríamos hablar como de una ideología que coloca a lo indígena como en un mundo de lo exótico, así como productos exóticos. Y esos productos exóticos entonces tienen una valoración, pero para un determinado tipo de mercado, para un segmento, por decirlo así, de cliente, que sería como un segmento más asociado a una elite, a un sector específico de la población que tiene la posibilidad de, que está más quizás que está más interesado en reconocer los sabores originales, los sabores como étnicos, los sabores exóticos, entonces, como a ese mercado. Entonces, si bien los productos pueden ser revalorizados, pero la comercialización de esos productos están asociada como a ese tipo de mercado como exigente o el mercado gourmet. Y aquí yo quiero plantear lo que en algún momento conversábamos con un gran amigo que es Gonzalo Silva. Él ha trabajado mucho todo este tema, junto con Orieta Jara también, que trabaja lo que es el tema del slow food, que es una tendencia a nivel mundial también respecto de la alimentación. Entonces lo que planteaba ahí, Gonzalo decía algo así como el producto gourmet hoy día en Chile específicamente se ha interpretado culturalmente como aquel producto que está asociado a un segmento de la población, como a una élite de la población. Pero gourmet, de acuerdo a la palabra misma de gourmet, tiene que ver con el sabor. Es decir, esto no está asociado, en su origen no está asociado a un tema de élite, está asociado a un tema de que las personas en general tengamos la posibilidad de disfrutar del sabor de las comidas. Ese es el sentido que tiene el tema gourmet. Y es en Chile en donde el tema gourmet aparece como un tema como asociado a un tema de un segmento, a un tema más de la elite. Bueno, para que lo tengamos como un punto ahí a conversar, ¿ya? Eso también puede generar todo un debate también al respecto. Y bueno, el otro aspecto del presente, pero asociado también a este tema como de histórico del pasado, tiene que ver con que los alimentos, las prácticas y conocimientos sobreviven en un contexto de deterioro ambiental. Entonces, ese aspecto no se nos debe olvidar, en el sentido de que a veces el alimento va por sí solo como una cosa, se folcloriza. Entonces, mira qué lindo, los mapuches siguen haciendo sus comidas tradicionales. Sí, se siguen haciendo, pero ¿en qué condiciones? Es decir, hay condiciones en las cuales hoy día eso no nos podemos olvidar de la historia, mejor dicho. La historia es un ingrediente principal para los alimentos y para los platos del mundo mapuche. Ese, entonces, también es otro aspecto crítico y un aspecto que es importante de dar cuenta a propósito de este recorrido por aspectos histórico-culturales. Aspectos histórico-culturales que estamos hablando aquí de cómo nuestros antiguos nos legaron una cantidad de conocimientos sobre nuestro medio ambiente y sobre lo que se podía consumir de lo que estaba ahí, en los recursos naturales, pero también respecto de cómo interpretaban esa interacción que tenían que tener con los alimentos, que ya en ese tiempo no era algo que era algo que dependía del trabajo, pero también dependía de lo que nos daba la MAP. Y por eso es la petición de la MAP, por eso es la petición que se hace en el Niñatu, de llevar el primer alimento, lo primero que sale, las primeras papas nuevas, las primeras habas nuevas, las primeras arvejas nuevas, el primer trigo nuevo. Ese primero, antes de comerlo yo como persona, lo primero que se entrega es
hacia esas fuerzas que le entregan fuerza a la tierra para que esa tierra nos dé ese alimento. Es una vuelta que hay que hacer. Y a veces nos olvidamos, de hacer eso, de que cuando la primera vez que voy a comer esa arveja que coseché de mi huerta, me la como, ¿no? Pero un poquito a esa fuerza, a esa energía que permitió que esa tierra nos diera lo que nos tenía que dar. No lo sé. Ahí es donde está, ahí ya es una disposición personal respecto de hacer esa conexión con la energía que le da fuerza, o sea, la energía que la que hace que las plantas crezcan, que las semillas salgan, que brote y que salga ese sabor y que salga ese color de las comidas. ¿Agradecemos eso? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. En términos de lo que nos dejaron y nos legaron nuestros antepasados, en términos histórico-culturales. La comida no anda por sí sola. La comida fue dejada por alguien aquí y que hizo que tuviésemos esa diversidad de comida. Entonces es un desafío este tema. Bueno, aquí a propósito de esta fotografía nos habla un poquitito de la manera en que el otro piensa respecto de nosotros. Es decir, cómo a veces también nos vemos influenciados por la forma en que el otro quiere que seamos, o en cómo el otro quiere que hagamos las cosas, como que sin querer queriendo, por decirlo así, nos van como diciendo, mira, los productos de ustedes son poderosos productos de los pueblos indígenas chilenos llegan a la cocina. Y la pregunta entonces ahí es, ¿a qué cocina llegan? ¿O es que acaso nuestras cocinas no estaban? Pregunta. ¿Son poderosos productos? O sea, ¿podemos competir, no sé, con los arroz chinos? ¿Estamos compitiendo con ellos? ¿Somos poderosos ahí? Porque también, claro, poderosos podemos ser simbólicamente, pero poderosos en lo económico, poderosos en la cantidad de hectáreas para cosechar nuestros productos. ¿Somos poderosos ahí? Entonces, cuando leamos esto, cuando veamos las noticias y cuando veamos toda esta producción aquí, tenemos que hacer la doble lectura, leer qué es lo que nos están diciendo respecto de nosotros. No sé si es muy loco lo que estoy diciendo o ando muy perdido. Si estoy muy perdido, me avisan. Bueno. ¿O no? ¿Qué me dicen? No, Peñi, está todo bien. O me fui, o se me perdió la señal. No, no se escucha claro. Estamos por acá la miel. Muy atento, Peñi. Ah, muy bien. Muy bien. Como no los veo, parece que estuviera hablando ante una máquina, ¿no? La miel y Ya, ahí muy bien, muy bien. Compartir un poquitito con el término, sí. Vladi, con el término, cuando hablan de poderoso, me hace recordar el tema del maqui, que el maqui es un lagüen, ¿cierto? Es un berry nativo de nuestro país y que nuestros ancestros utilizaban sabiamente desde sus hojas, sus frutos, sus tallos, todo. Pero hace muy poco se hizo este tremendo descubrimiento, poderoso antioxidante natural, y tuvo que validarse precisamente a través de un laboratorio el conocimiento que ya traía nuestra gente. Y además, no solo el conocimiento de los usos, sino que también la importancia de que esté presente en el rehue junto al canelo y el laurel para los yiyipún. Entonces, me hizo recordar eso, el poderosos alimentos. Nuestra gente ya lo sabía. Claro, exacto. O sea, ¿para quién es poderoso? Al final, sí. Hay una historia detrás. Por eso es importante el elemento histórico. Y no olvidarnos de eso, porque a veces nos dejamos llevar por eso, de no leer bien esas noticias. A ver, ¿cómo eso de que ahora es el gran antioxidante? ¿Cómo eso de que el matico es el gran, no sé, cicatrizante? Pero si ya eso ya lo sabía nuestra gente. Sabía de que el matico, cuando había una herida, había que usar matico para cicatrizar esa herida. Entonces, decirle, es como decirle, lo descubrieron, menos mal, ya era hora.
Es como, no sé, se me ocurre, podría ser quizás muy sarcástico al decir eso, pero es como volver a creer en nosotros mismos, a creer en que nuestra gente tenía una sabiduría tremenda y que es una sabiduría que hoy nos puede también ayudar a enfrentar una serie de situaciones como el cambio climático, por ejemplo, que se nos viene así. Bueno, muy bien. Ya, aquí ya estoy llegando a la parte final, no se preocupen, ya vamos ya como finalizando esta pequeña presentación. Y aquí quiero hacer como esta diferencia entre lo que es el patrimonio y la herencia cultural, ¿ya? Para que cuando hablemos también de patrimonio también podamos hablar como, quizás más que de patrimonio, quizás como de herencia cultural, nuestra herencia cultural. Claro, a nivel de patrimonio, hay una acción que se desarrolla ahí, que es una acción respecto de qué es y qué no es lo patrimoniable, por decirlo así. Y ahí hay gente que ha trabajado esto ya, que pueden encontrar información en internet también, que aquí yo estoy repitiendo de una otra manera lo que quizás otros investigadores han dicho, de que lo que es destacable en un momento histórico depende mucho de quién ostente el poder en ese momento histórico. Y de cuál es el sentido que tiene para ese actor el seleccionar uno u otro elemento o recurso. Entonces, hoy día estamos como en ese tránsito entre lo que se selecciona es como aquello exótico, aquello como que tiene como un valor para un determinado grupo. Es como que este producto lo voy a colocar allá, pero ¿y por qué no comenzamos nosotros también a consumirlo? O a veces ocurre al revés, de que al consumirse por esa élite, entonces también nosotros decimos, ah, bueno, si la élite lo consume, entonces también nosotros. El pan negro, entre comillas, porque el pan negro antes lo comían los pobres, hoy día lo comen, quizás, bueno, si uno va a un supermercado, uno va a encontrar que el pan negro igual está a un precio mucho más alto que el pan blanco. Entonces van variando ahí las formas de valoración. Entonces, todo este tema de la alimentación mapuche, la alimentación de los pueblos indígenas, también está puesto como en ese lugar, como en el lugar de lo exótico, como de las comidas extrañas, raras, las comidas como que tienen una identidad. Y lo otro es cómo se denomina lo seleccionado. ¿Ya? Y aquí hay dos variantes. Uno, esa variante que yo le hablaba cuando se decía la comida chilena, y lo que eran, la mayor parte eran comidas y recetas mapuche o recetas indígenas. Entonces se invisibilizaba la identidad de lo que se seleccionaba. Pero también lo otro es la forma en que se nombra. Por ejemplo, el tema del catuto. Porque entre el catuto y el melchón hay una diferencia ahí. La diferencia está por el nombre, porque son lo mismo. Pero el melchón es el nombre que corresponde desde el Mapuzungún, y el catuto es un nombre que llegó por alguna parte, pero o quizás por una diversidad de dialectos, también podría haber sido también de uso ahí. O cuando hablamos de Muyoquín con milloquines, por ejemplo. No, yo tengo un emprendimiento, voy a hacer milloquines. El tema del uso de las palabras también es importante tenerlo en cuenta, porque también se va transmitiendo el valor, el sentido que tienen las palabras en el castellano, en el castellano y en el mapuzungún. Uno podría decir, aquí no hace mención al muyo. ¿Qué es el muyo? ¿Alguien sabe ahí? Muyo. A ver, repasemos mapuzungún. Muyo. O se lo dejo tarea para la casa. Muyo. Que abran ahí sus micrófonos. Entonces, cuando hablamos, para ver si, sí. O por el chat, ahí también. O por el chat, claro. Entonces,
se lo voy a dejar como tarea porque es interesante hacer esa relación entre el nombre con lo que significa. Y ¿Cuál fue entonces, cuando la hacemos esa pregunta? vinculación, Perdón. podemos encontrar un valor. Muy yo, ¿qué sería el muy yo? Lo vamos a dejar como tarea. Bueno, el muy yo, muy yo. Yo lo voy a escribir después también ahí, ¿ya? Para que quede ahí. La Porque miel, de una u otra manera también nos va dando cuenta del... ¿Sí? esas no son una que se hacen como con arveja, ¿o no? Una preparación que se hace con arveja. Exacto. La preparación que se hace con arvejas son como unas pelotitas. Como parecía a la albóndiga. Ese es el muy... Exacto, como parecido a la albóndiga. Una especie de Ese es el cocadas. muy yoquín. Claro, cocada. Exacto, como cocada. Claro. Sí, así como una bolita así. Pero el nombre es interesante de darle vuelta. O sea, muy yoquín, uno sabe que es esa pelotita de arveja. Pero el muy yo tiene una raíz, eso, una raíz de significado, ¿no? Entonces hay que ir también a hacer esa lectura respecto de qué es lo que nos quisieron decir nuestros antepasados respecto del por qué le colocaron así a determinado tipo de alimento. ¿Se acuerdan que antes a los niños no nos dejaban comer la médula? También ahí hay varias cositas ahí que de repente se conectan en relación a alimentos que eran, ¿cómo se llama? Como la selección de quién puede comer esto, quién puede comer esto otro. La selección respecto de qué es lo que puede comer una mujer embarazada y qué no puede comer una mujer embarazada. O alimentos que, por ejemplo, son importantes para cuando una persona o está operada o después de tener su bebé también o por distintos tipos de enfermedades, hay alimentos también para las enfermedades. Entonces, ese tema ya lo estaríamos ubicando ya quizás no tanto como en el ámbito del patrimonio, sino que lo estaríamos ubicando en el ámbito de la herencia cultural. ¿Ya? Y antes de terminar el tema del patrimonio, bueno, aquí también ha aparecido en el último tiempo el tema de los sellos. El problema aquí es quién define el sello. Porque si viene un organismo, no sé, supongamos de Afganistán y me dice, ya, yo te voy a ver si tú eres bien mapuche o no eres mapuche. A ver si tu alimento es mapuche o no mapuche. Yo no sé cómo reaccionaríamos nosotros aquí si de repente viniera alguien de fuera y nos dijera, mira, yo voy a ver si tú de verdad tu alimento es mapuche o no. Y te voy a colocar un sello, así que te diga ahí como, este alimento es mapuche. ¿Quién debiese de hacer ese sello al final? ¿Las instituciones o lo debiese hacer el mismo pueblo al cual pertenece ese patrimonio cultural? Pregunta. Bueno. Y para terminar, bueno, el tema de la herencia cultural. Porque ahí toma mucha importancia. Sí, dígame nomás. Es que es cortito nomás, para no sacarlo de su tema. Sí. Con lo que usted acaba de decir, también a mí me hace mucho sentido cuando a nosotros nos solicitan el certificado de acreditación en mapuche. Es como, qué raro que alguien te venga a pedir eso. Como que uno dice, soy Cheuque Carilao, ¿no? Pero usted tiene que... yo tengo que certificar que usted es mapuche. Y es como, yo lo encuentro como una cosa muy rara. Eso es lo más, yo creo que eso es lo más, no sé, da risa yo creo, ¿eh? Como que uno se ríe de eso. Porque no se logran, es como absurdo. Es muy absurdo que ocurra eso. Es como ¿cómo es eso de que en qué país estamos viviendo al final? Como es absurdo, es raro. Pero va a quedar como una anécdota interesante para el futuro y quizás. Como quién es el que define quién es quién, algo así. Y bueno, y aquí el tema de la herencia cultural es importante, el tema de la memoria, porque la memoria nos ubica a nosotros como en un contexto. En contexto cuando habla de contexto, habla como del tiempo, del espacio y de los actores que aparecen. Entonces la memoria no está ubicada en cualquier lugar, la memoria está ubicada en un tiempo, está ubicada en un lugar, en un territorio. Y esa memoria entonces
diversificando, enriqueciéndose de acuerdo al territorio del cual es. Entonces, cuando decimos, no sé, comida mapuche y lafkenche, estamos hablando de todo lo que son los productos de allá, el mundo de lafkenche, que tiene toda una forma también no sé, de trabajar. Cuando se va a sacar los mariscos, ¿cómo se llama? Cuando se esperaba la marea baja, cuando se agradece los niyatus que se hacen en la zona costera al lafken, porque quizás acá estamos acostumbrados a hacer la oración hacia el este, pero allá se hace la oración hacia el lafken. Entonces, eso equilibra y da fuerza a todo lo que es la abundancia de alimentos para ese lugar, porque desde allá ellos sacan alimentos. Y también el tema de, bueno, el tiempo en relación a cuánto tiempo dejamos o desde qué tiempo comenzamos a incorporar nuevamente en nuestro alimento la harina, el merque, el moyoquín, el mudai, o sea, hay un tiempo también ahí importante a tener en cuenta. Y los actores, ¿qué actores? Yo aquí coloqué madres y abuelas, porque en realidad nuestras madres y nuestras abuelas quizá las vemos más representadas en el cultivo del tucucán, la huerta, en la preparación de los alimentos. No estoy diciendo que los huenchos no se preocuparan, yo tengo la impresión de que igual en algún momento el huencho también hacía cosas, pero se perdió. Es como que después hubo unas influencias ahí que hicieron de que nosotros como huenchos no nos preocupáramos de eso. Entonces, ese es importante. Ahora, ¿cuáles las proposiciones que yo les puedo hacer aquí? Que en el desarrollo de su emprendimiento, en el desarrollo de todos estos procesos, podamos tener siempre presente el tema de los consentimientos. Y aquí el consentimiento puede partir como de dos ámbitos. El ámbito del derecho, cuando yo estoy, no sé, por ejemplo, usando para personas que quizás no son indígenas, pero que están usando productos indígenas, productos de algún pueblo indígena, tener un consentimiento previo, libre e informado respecto de ese pueblo o de esa comunidad o de alguien que pueda de una u otra manera validar eso. Porque en el marco del derecho debiésemos de una u otra manera adelantarnos a lo que viene. Y lo que viene es que debiese haber mayor protección por el patrimonio y por la herencia cultural de los pueblos indígenas. O sea, hay que preparar nuestro emprendimiento. Y lo otro es el marco valórico, el consentimiento respecto de extraer los recursos naturales cuando son recursos naturales que están dentro de nuestra mapa, que nacen naturalmente. No estoy hablando aquí, por ejemplo, del trigo, porque el trigo uno lo siembra. Obviamente que uno igual, antiguamente me acuerdo que antes de romper la tierra, antes de sembrar, los viejitos igual hacían un pequeño guillato y tiraban un poquitito de mudai y decían, bueno, que esta cosecha sea buena, que aquí salga todo bien, que no haya ningún problema, que no haya enfermedades en este quechán. Todo eso se hacía. Entonces eso también forma parte del marco valórico, del respeto por las semillas, del respeto por la tierra, por nosotros mismos en realidad. Entonces hay como esos dos temas de consentimiento, el consentimiento respecto del derecho, pero también el consentimiento de nosotros mismos. Y los procesos de revalorización y revitalización. Aquí poder sostener desde el Queyuhuel, de ayudarnos mutuamente. Si yo no sé cómo se hacía antes esto, tendré posibilidad en algún momento de alguien que me enseñe. Yo perdí, no sé, la forma de hacer el mudai. No me acuerdo, mi viejita lo hacía, pero yo no me acuerdo y quiero volver a hacerlo. ¿Alguien podrá ayudarme? Esa pregunta es importante hacerla también, porque no me puedo quedar callado. No puedo quedarme así como que es que me da vergüenza decir, porque ¿qué van a decir? Y este mapuche, tan mapuche que se cree, no sabe hacer mudai. Entonces, decir, mire, ¿sabe? Por circunstancia histórica, porque quizá, no sé, mi abuelita o mi madre o alguien no estaba, no pude aprender. Yo quiero aprender, yo creo que es el acto más valioso que hay, el decir que no se sabe. Y especialmente cuando aún hay personas que saben y que pueden enseñar, y que tienen quizás la voluntad de enseñar. El conversar, lo que estamos haciendo aquí también es una forma de conversar estos temas, de colocarlos ahí y de hablar de estos temas, de emocionarnos de estos temas.
porque son temas valiosos, porque esos alimentos con los cuales trabajamos son los alimentos que alimentaron a mis padres, a mis abuelos, a mis bisabuelos, a mis tatarabuelos, y así hacia el pasado, aquellos que al final nos dieron la vida, a eso. Ese alimento que tengo aquí en mis manos permitió de que yo estuviera aquí, pero porque permitió que mis tatarabuelos, etcétera, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, pudiéramos estar aquí, como dice un gran poeta mapuche. Y también lo otro es activar todo esto desde el Trafquintún del Trafquimón, pero también de las semillas, de poder nuevamente volver a compartir semillas, plantas. Hay mucho para eso. Muy bien, con eso yo termino entonces. Dije que era pequeña, pero al final se me alargó igual, ¿no? No hay caso. Cuando comenzamos a hablar, de pronto no nos damos cuenta y ya llegó la hora del almuerzo. Así que dejo hasta aquí mi presentación. Frente pues, Chaltumay, Opeñi por la mien Lorena, ahí la dejo. Chaltumay, la mien Vladi. Súper interesante el recorrido histórico, cultural, contemporáneo, pues llamarlo así, porque llegamos a lo que es un poco a hablar también de lo que inevitablemente nos chocamos de repente a la hora de querer quizás llevar este patrimonio agroalimentario a un emprendimiento. Nos chocamos con en los temas sanitarios, con los temas de los sellos, ¿cierto? Probablemente eso hace, o de cierta forma contribuye o buscan que esto sea, tenga un cierto resguardo sanitario, de poder producir alimentos inocuos que no vayan a enfermar a otra persona que los está consumiendo. Y un poco hay que entrar a fusionar esa producción con características ancestrales, más lo que nos piden hoy en día las autoridades sanitarias, ¿cierto? Más aún con ciertos contextos de pandemia, el cuidar también la producción de los alimentos. Gracias, Lamien Vlad, por ese recorrido que nos hace igual pensar en cómo llegamos a un equilibrio con esto. Si por un lado está las formas tradicionales, ¿cierto?, de preparar, y por el otro, cómo cumplimos también si es que queremos avanzar en términos de negocio o queremos no solo verlo como un tema de resguardo, de producción, de autoconsumo, sino que también llevarlo quizás a un negocio que permita generar ingresos para nuestras familias. Así que gracias por eso. Leo por acá, dice, y ve, muy yo, dice, es cerebro, cestos. El mismo pueblo, cuando hablaba de quién, me imagino que es cuando hablaba de los sellos, la bien Vladimir, ella le puso acá el mismo pueblo, que es de quien debiera partir el resguardo, ¿cierto? Rodrigo Rojas dice, ¿cómo sungu ayufiñ? No sé si lo pronuncié bien. No sé si alguien quiere abrir su micrófono, Lamien Diego, para compartirnos algo. Sí. Mayún, Peña y Vladi, siempre sus intervenciones son nutritivas, y sobre todo desde el enfoque también que le están dando desde el Centro de Desarrollo de Negocio. No sé si la gente que participa acá conoce de qué van los Centros de Desarrollo de Negocio, pero bueno, son una propuesta de partida Fomento Económica de Cercotec, pero en específico este Centro de Desarrollo de Negocio en Aquillo tiene lineamiento muy afín, sobre todo con el pueblo mapuche, específicamente con el pueblo mapuche. Entiendo que se están abriendo a otros pueblos originarios eventualmente, espero que sí, pero hay harto entendimiento desde esta parada institucional, sobre todo porque quienes componen esto también son precisamente personas mapuches que vienen a esbozar discursos también que no vienen tanto quizás desde la formación como tal, sino más bien desde su ascendencia mapuche. Dicho eso, hablar de la relevancia también y creo que
que marca la diferencia en adelante lo que tenemos que hacer, lo que decía el Peña en la última diapo sobre la diferencia entre herencia y patrimonio. O sea, como la patrimonialización de los alimentos también son objetos de agregar valor y también capturarlos a través de los distintos trabajos, pero esa diferencia, esa pequeña diferencia que hay entre el tema hereditario. Muchas veces se trabaja o se puede llegar a trabajar desde alimentos patrimoniales o desde cualquier ápice patrimonial sin necesariamente tener un vínculo. Y no está mal, no lo veo, no veo que está mal. Pero el tema de la herencia es relevante y es quizás menester, es quizás obligación para personas que se sienten mapuches sobre cómo también uno se reivindica desde su tugún, desde su cupán, desde su lof, con su gente, con su familia, entendiendo que también cada territorio tiene una expresión muy definida y también muy consensuada entre las mismas personas y también en pos del mismo territorio. Dicho eso, como pueblo mapuche somos muy diversos también, entre las quenche, lo que sea el Peña, entre las quenche, pehuenche, huilliche, guarriache. También hay distintas formas de verlo, de hablarlo, de decirlo, de pensarlo. Y es un trabajo que hay que hacer no solo en tema alimentario, creo yo, un tema reivindicativo general para el pueblo mapuche. Entender un poco también al Peña también, que puede ser mapuche de, no sé, pehuenche de la región del Biobío, uno como la gente de acá de la región de la Araucanía, no tan lejos, pero sí con hartas diferencias. Y que también se refleja en lo alimentario. Y también entender que el patrimonio también lo van a trabajar personas que no necesariamente son mapuche. Y eso también es muy rescatable, muy importante porque, bueno, colgarme también de lo que decía el Peña. O sea, antes era el indio come yuyo. El otro día conocí a una persona que era puelche, que tenía familia puelche al otro lado de Argentina, y que miraba a la gente, yo creo que el criollo argentino miraba con asco como estos puelches comían el digüeñe, porque ella me comentaba que el argentino al otro lado de los güeyes no le come el digüeñe, no lo ven como algo, al menos esa persona al menos, lo veía como algo malo. Y acá creo que, no sé si alguien estará en contra, pero el digüeñe es un excelente alimento. Y eso también es sabiduría. Ahí de nuevo, colgándome de lo que dice el Peñi, si bien el mundo occidental aporta con conocimientos, con información indexada, creo que lo que tiene el pueblo mapuche es sabiduría y hay cosas que en algún momento vamos a llegar a alguna, algún encuentro, algún consenso, en la medida que también las personas que no son mapuche puedan entender el mapuzungún, el chezungún, el mapuchezungún, porque igual hay cosas que se hablan en mapuzungún que todavía no tienen traducción al español. Entonces hay tantas conclusiones que quizás han llegado a nuestros cuifi que recién vienen siendo novedosas para las personas occidentales y que definitivamente nosotros como pueblo no lo hemos pasado al Winca Sugun nomás. En eso hay harto que aprender y sobre todo desde quizás el punto en el que estamos, aprender un poco mirando para allá, para el occidente, pero también un poco aquí mirando al suelo, a la tierra, a nuestra ñiquemapo, a nuestra familia, nuestros propios territorios, y aquellas personas que quizás no tienen quizás no tienen un vínculo o no viven o que no han nacido necesariamente en la ruralidad, entender que también tienen su cupán, su tugún y tienen su ascendencia, su descendencia, perdón, su ascendencia desde sectores rurales de Gualmapu. Ahí el ejercicio también es bien personal. Y si bien ahora tiene vínculo con el tema de negocio, es porque, como alguna vez lo he dicho, es como la vía que más se fomenta a través del Estado. Si fuera de otra forma, mucho más de esparcimiento, quizás o quizás con un menor interés económico, quizás serían las cosas más como nosotros queremos hacerlas, más que como se nos impone hacerlas. Sin embargo, esta instancia igual hay que aprovecharla, no hay que dejarlas pasar y reflexionar sobre esto también. Reflexionar sobre cómo también decidimos ser chef, cómo decidimos ser mapuche, y cada uno desde su pueblo, en su territorio, como le competa. Así que agradecer al el Peñi Vladimir siempre por su buena disposición. Espero que puedan también comentar las otras personas sus apreciaciones
Es para nosotros importante ver que esto sea nutritivo para ustedes al menos, darlo también quizá otro punto de vista, conversar cosas que quizás no están en la palestra. Así que Rubén Mañón Peñi. Y también, por favor, si tienen preguntas, dudas, aportes, todo es bienvenido. Chaltu, Lamien Diego, ahí dejamos abierto el micrófono, ¿cierto? También algo que se tocó así como dentro de lo importante es cómo nosotros cuidamos la apropiación que puedan hacer de nuestros productos que son propios de un territorio. En relación a eso, Vladi, no sé si nos puedes comentar qué se está, cómo se espera trabajar o qué se está trabajando en relación a cómo cuidar ciertos productos, no sé, con denominación de origen, de manera que no venga una persona que lo vea simplemente desde una mirada comercial, ¿cierto? Extractivista, no sé si lo dije bien, pero que no miden, que simplemente los ven con un fin económico, sin un mayor resguardo, sin una mayor conciencia sustentable, muchas veces agotando los recursos naturales, como depredando inclusive. ¿Cómo se ve un poquitito el resguardo que se puede hacer de estos productos a través de esas vías? Sí, también ahí hay un gran tema, hay mucho para trabajar ahí, porque en estas circunstancias en las cuales estamos no hay una legislación que evite que se produzcan algunas apropiaciones culturales, partiendo desde los nombres. Y si hablamos del tema agroalimentario, claro, ahí es bien complejo porque lo que pasaba con el maqui un tiempo atrás y lo que puede pasar con muchos de nuestros alimentos también puede ir en eso. Lo que pasó con la mentilla, que está inscrita, ya está en Australia. Entonces, aquí las recomendaciones que se pueden hacer son recomendaciones de tipo ético. Es decir, que en el desarrollo de negocios donde se involucren aspectos patrimoniales o aspectos de herencia cultural indígena en general, exista como recomendaciones o sugerencias respecto de su uso o no uso. Y ahí en la gente que está trabajando, y estamos trabajando en conjunto con la gente del Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio, específicamente con la Subdirección de Pueblos Originarios, y ProChile también, para que las iniciativas económicas que se desarrollen en contextos de pueblos indígenas y donde se involucren temas de productos, se involucren temas de nombres, y todo lo que tenga que ver con patrimonio de pueblos indígenas, se recomiende a aquellos emprendimientos que tomen ciertos resguardos para no verse involucrados en forma posterior, o también acordándonos de que las redes sociales son muy fuertes, para que también no les ocurran situaciones complejas para el negocio. Aquí hablando de que ya hay usos de ese tipo de elementos. Y ya directamente respecto del patrimonio agroalimentario, bueno, ahí plantear, yo creo que ahí hay un desafío. Yo creo que esta mesa que aquí te pueda estar trabajando, estos mismos seminarios, pueden ayudar mucho a delimitar el tema del uso de recursos naturales, de recursos asociados al tema agroalimentario. Creo que ese desafío está planteado aquí, específicamente respecto de estos temas. Así que esto no está todo dicho, hay mucho para hacer. Y como en aquello queremos aportar a ese proceso para todos aquellos que quieran seguir trabajando en esto. Aquí está liderando mi Peñi Diego, mi Macarena, mi Engineer, que están ahí trabajando en eso, y muchos otros más también que de una u otra manera han ido haciendo aporte. Es ideal que se pudiese conversar sobre este tema en el futuro. Porque una cosa es el nombre de un emprendimiento, el uso de, no sé, de una marca, pero otra cosa es
el tomar un recurso propio de nuestro pueblo y transformarlo ¿cómo se llama? O inscribirlo como propio, especialmente en el tema agroalimentario, es un gran dilema, un gran problema también. Bueno, así que los dejo como con ese desafío. Ahí. Otro desafío más, Lamien, a los que ya hemos ido sumando. Y un poquitito igual ahí complementar que si bien se están haciendo los esfuerzos, aún falta harto, pero también está por parte de INAPI, por ejemplo, que ellos trabajan resguardando ciertos productos a través de la denominación de origen, donde buscan que un producto se pueda resguardar de acuerdo al lugar de donde proviene, que eso también podría en algún minuto tomarse como para poder resguardar productos propios de nuestro patrimonio agroalimentario. Ahí eso igual implica un trabajo territorial, ¿cierto? Donde implica que muchas personas igual tengan el mismo interés para resguardar algo. Así que también por ahí está esa posibilidad que es como lo más cercano que tenemos como para poder resguardar algo. Y que no venga una persona de afuera, como dijo, que en el caso de la mortilla, por ejemplo, o los huevos azules que ya están en España, etcétera. Sino que también poder ir resguardando desde la legalidad, por llamarla de alguna forma, nuestro patrimonio agroalimentario. No sé si hay alguna consulta más, algún aporte. Acá en el chat, ¿cómo estamos? Estamos ahí, ok. Lamien Diego, yo lo invito a comentar lo que se viene para la última jornada antes de ir cerrando, ¿cierto? Para que nos comente quiénes van a estar, para que haga la invitación también, para que nos sigan acompañando. Ya, mamá. Antes sí, quisiera consultarle al Peña Vladi lo que acaba de decir, de hecho. En lo concreto, ¿qué va a significar este trabajo colaborativo que hacen con el Ministerio de la Escultura, el Arte y también con la gente de ProChile? ¿Tienen alguna... ¿Cuál es el producto final que buscan alcanzar con esta colaboración? Se entiende el fin, pero ¿cuál va a ser en concreto? ¿Va a ser alguna suerte de sello, una mesa de trabajo, no sé, le pregunto? De acuerdo. Lo que pasa es que se ha venido trabajando hace harto tiempo atrás respecto de algunas situaciones que se han visto ya sea en ProChile, bueno, aquí en Inaquello también, y con la gente del Ministerio de Cultura, respecto de la comercialización de productos patrimoniales. Entonces, el tema de los productos patrimoniales, no hay ninguna legislación, y lo que hay son legislaciones internacionales acerca de la protección del patrimonio. La gente de hecho de cultura es la que va más adelantada respecto de eso. Entonces ahí hay un aspecto que tiene que ver con los derechos culturales que tienen los pueblos indígenas de salvaguardar su patrimonio propio, su patrimonio material e inmaterial. Pero esto se conecta mucho con el tema de la comercialización, y por eso entonces entra ProChile y entra Inaquello también, porque lo que se busca es de una u otra manera entregar como una guía, son como recomendaciones. De hecho el documento se llama Recomendaciones para prevenir la vulneración de derechos culturales de los pueblos originarios y la apropiación indebida en iniciativas comerciales. Así se llama el documento. Entonces esperamos de que en algún momento, cuando ya esté oficializado, porque ahora está en revisión, este documento pueda ser compartido y que quizás en algún momento ampliado a otros temas que tienen que ver con, no sé, con temas de alimentos, por ejemplo, del patrimonio agroalimentario. Porque aquí, claro, aquí hay temas de, no sé, la tradición de los conocimientos, por ejemplo, los contenidos, obras artísticas, el uso del mapuzungún, el tema de las marcas,
Cuando en una iniciativa, por ejemplo, hay participación de actores indígenas, que esos actores puedan quedar representados en las obras y que no quede como un autor principal no indígena y el, como el que colocó la información solamente. Y el tema de los oficios tradicionales, ¿qué más? Cómo también se educa a la gente que compra productos para que no sé, podría venir una empresa china y que comience a producir merquén, por ejemplo. Entonces, de una u otra manera, lo que se busca es que el cliente pueda decir, mira, yo prefiero elegir, o se recomienda de que el cliente elija producto o servicio en donde los que comercialicen aquello sean gente del mismo pueblo, del que es depositario de esa herencia cultural. Entonces, ese sería como el tema ahí al respecto. Pero bueno, ahí es donde eso está en proceso y esperamos en algún momento se va a hacer una actividad pública donde se pueda plantear e incluso se pueda enriquecer. Ya. Eso. Muchas gracias, Peña. Me quedó clarísimo. Lamián, Gladys. También Diego, cuéntenos qué se viene. Yo voy a compartir, a propósito de lo mismo, un documento de la OMPI que para quien esté interesado en resguardar y conocer más de cómo son un poco, cómo se ve afuera o cómo trabajan fuera en estos resguardos. Es un documento que les compartí que dice: proteja y promueva su cultura. Guía práctica sobre la propiedad intelectual para los pueblos indígenas y las comunidades locales. Ahí lo dejé en el chat, que es una lectura interesante. Vamos a echarle una ley entonces, Ahora sí, Lamián Diego, ¿qué se viene para nuestra última jornada de cierre de este seminario Nutram? Bueno, agradecer la participación de las personas que se han dado el tiempo de participar acá, la misma Macarena, usted, Lamián Lorena, Peña y Vladi, también de Camilo Farías, que nos colabora detrás con el tema de la grabación y los videos. Bueno, esta serie de sesiones, de seminarios, ya culmina la próxima semana, el jueves, en este mismo horario de 10 a 1. Vamos a estar compartiendo un poco la experiencia del Peñi Alejandro Sarelli Canqueo y su experiencia con el Huidún, como Huidufe. También como un conocimiento complementario al tema de la herencia cultural alimentaria, dado que si bien no es un alimento propiamente tal, el huidún es parte fundamental de la conservación, almacenamiento y también transporte de los alimentos en general, ya sean líquidos, granos o lo que sea. Antes se hacían nuestras cerámicas, nuestras losas. Y voy a estar compartiendo con ustedes nuestra experiencia con el Mudai a través de la FKEN, quien es la empresa a la que represento y que es la encargada, organizadora y representante ante FIA de esta actividad. Ya con eso vamos a cerrar también. Vamos a estar cerrando dentro de lo empírico, por decirlo así. Lo que es la serie de seminarios, sin embargo, como les comentaba al comienzo, toda esta información, tanto esta presentación, las mismas sesiones que acaba de suceder y las que pasaron anteriormente y la que viene la próxima semana, va a estar subida en una página web que vamos a compartir con ustedes, quienes se inscribieron a través del formulario, y lo vamos a estar haciendo masivo a través de las redes de la FKEN y también de los medios por los cuales nos comunicamos con ustedes, correo, WhatsApp, todo lo que significa eso. Y ya para estar cerrando esta primera experiencia, ver también lo que se venga más adelante. Bueno, esto es como decía también Lorena al comienzo, un evento de innovación. Creo que, no sé si se había hablado antes de herencia cultural alimentaria de esta forma o patrimonio alimentario, pero queremos también ese aporte, sensibilizar y también crear esa
interrogante en su mente para que puedan participar de otras instancias, también como las que decía el Peñi y Vladi, en donde el negocio o el emprendimiento que tenga cada uno viene siendo quizá una consecuencia y no necesariamente la finalidad de este trabajo necesario de resguardo de esta herencia, y sensibilizar también y colaborar con aquellos peñas y también que con mucho miedo quizá y que sin herramientas o que sin la ayuda quieren también reivindicarse en temas alimentarios y no tienen cómo. Entonces, vamos a estar cerrando la otra semana ya, como les decía, compartiendo estas dos experiencias, desde el Widun y desde el Moday. Y eso, espero que puedan participar. También vamos a estar con esta vez sí que sí, con la participación de la gente de FIA, con José Rit, que va a estar también colaborándonos yo creo que desde el principio, pero también en el cierre de toda esta serie de actividades, y dando un saludo también desde la institución que nos colabora. En eso, destacar también que si bien a veces uno puede esbozar algunas críticas no tan constructivas contra el ejercicio que ha hecho el Estado durante los últimos 200 años, eh, entender que hay una nueva visión también desde las personas que están siendo parte de esta institución, que tienen un poco más de entendimiento, que nos están dando un poco más de peso. Y como lo decía también al principio, en la primera sesión, que no es a propósito de buena voluntad, ni mucho menos, porque tiene una valoración económica importante y por eso también el Estado lo fomenta. O sea, no hay que perder eso de vista. Es la finalidad para ellos, pero lo veo yo como una consecuencia. En realidad, lo económico viene siendo una consecuencia para el resguardo de nuestro ser y quehacer mapuche. Entonces, dejarlo invitado a que participen. También, si es que no pueden, no se preocupen, les vamos a hacer llegar también el link de la página web para que ustedes puedan después descargar toda esta información, ver esta misma presentación y ser un aporte, un granito de arena a este gran desafío que es la preservación de nuestra herencia cultural alimentaria y también aquellos aspectos complementarios. Ver también, desarrollar cualquier incertidumbre o duda que se tenga en adelante. Yo creo que esto es como un primer paso, que si bien viene a hacer un cierre, deja ya por lo menos un piso, crea un piso, hacemos una suerte de diagnóstico de cómo se trabaja y también abre nuevos desafíos de cómo también nos podemos unir como mapuches para poder seguir trabajando el tema y abordándolo también desde estos oficios ancestrales, sea cuales sea. También el reconocimiento interno por decirlo, una buena identificación de lo que es alimento, qué es lo que entendemos nosotros como mapuche y qué estamos proyectando para el resto de la sociedad. Ese ejercicio es importante para que no se pierda también en esto, para que no se tergiverse tanto. Y en eso es una tarea de largo aliento. Así que espero que puedan participar la próxima semana, ya vamos a estar cerrando. Y agradecer también su participación de todas las personas que han destinado un poco de su tiempo para hacer esto. Espero que haya sido de aporte. Y eso más que nada. Agradecerle y dejarlo invitado. Chaltumay, Lamien Diego. Voy a leer los últimos. Ingrid Carrasco dice, gracias Lorena, lo voy a leer. Yo dejé ahí como les decía, dos links, el de la OMPI y también el de INAPI, con el sello de denominación de origen, para quien esté interesado en echarle una miradita por ahí. La señora Gladys Liencura dice, muchas gracias por esta linda jornada. Todos los temas muy interesantes, cada día algo se aprende. Algo se aprende y vamos, como dije yo, sumando nuevos desafíos, nuevas inquietudes, ¿cierto?, en torno a este gran tema. Ahora yo también, antes de despedirnos, aprovecho de mencionar, ¿cierto?, a nuestro centro de negocios Cercotec Inaquellu. Tanto el Lamien Vladimir, que expuso hoy, como yo somos asesores del centro de Cercotec Inaquellu y obviamente los dejamos invitados a quienes aún no nos conocen o aún no participan de este centro a acercarse. Nosotros somos el primer centro especializado en promover y potenciar negocios con pertinencia e identidad mapuche. Es por esto que también participamos acá en esta iniciativa del Lamien Diego con la esquina STA como colaboradores.
porque es un tema que nosotros también trabajamos y promovemos y potenciamos y tratamos de apoyar en la medida de lo posible, ¿cierto?, a todos nuestros lamienes que tengan también ahí sus emprendimientos. Y bueno, no es exclusivo para nuestros lamienes, sino que está abierto también, pero nuestro foco o nuestra mayor interés está en poder apoyar a nuestros lamienes con sus iniciativas económicas. Nos pueden seguir por nuestras redes sociales, ¿cierto? Fanpage e Instagram, Inaquello, y así como también invito a que sigan las redes de nuestra Lamien Macarena, con Cayenas Ancestrales, ¿cierto? Nuestra Lamien Diego con las que. Y sin más, entonces, nos despedimos, agradecemos la participación de todos nuestros expositores y quienes nos acompañaron desde distintos lugares, ¿cierto? Desde el norte, que estaba Comer y Sanar, otra persona de Biobío, y así otros lamienes más de otras comunas. Chaltumay, por su atención, y Peucayal. Peucayal, Lamien, Diego, Vladimir, Macarena. Y a todos Peucayal, quienes nos Peucayal, Lamien. que tengan Peucayal. Amulepe. Chantumey, Kenien, Peucayal. Chantumey. Peucayal. Peucayal.